Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cartoon Horror Show. Las 8 historias de terror reales que les contaré hoy les harán dudar sobre ir a un restaurante de comida rápida próximamente. Si eres nuevo o nueva en el canal, no dudes en suscribirte. Vamos, me llamo Shelly. Hace 10 años quise ganar mi propio dinero porque ya estaba harta de pedirles a mis papás. Apliqué en varios lugares y al final me contrataron en Kentucky Fried Chicken, no les voy a mentir. Estaba muy emocionada de trabajar ahí por todos los nuggets de pollo que podría comer. Después de ser contratado, me adapté al trabajo. Era bastante sencillo. A menudo trabajaba afuera, en el autoservicio, ya que éramos el restaurante de comida rápida más concurrido de la ciudad debido a mi personalidad. Después de unos meses de trabajo, Tyler, el amigo raro de mi papá, empezó a venir todos los días a la misma hora, eligiendo siempre la misma fila. En el autoservicio era inusual porque solo trabajaba después de clases y tenía 2 filas. La fila a la que él iba siempre era la mía. Además, siempre me llamaba Shell, lo cual odio desde que soy pequeña. Siempre pedía cositas, como unas papas pequeñas o unas galletitas y un malteada con crema. Varias veces hizo fila hasta llegar conmigo y decía que había olvidado su tarjeta de crédito, intentando hablarme. No soy tonta, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Desde los 13 años, él se ha comportado raro conmigo, diciéndome que me estaba convirtiendo en una mujer o que ahora parecía una joven. Una vez, cuando mis padres se reunían con familiares y amigos, les grité que tenía que ir al baño y corrí al piso de arriba. Juro que unos segundos después, Tyler entró por la puerta, me miró y dijo, "Wow". Me miró fijamente, luego rápidamente volvió en sí y respondió, "Perdón, fue mi culpa". Antes de cerrar la puerta fue extraño. Cerramos a las 10 de la noche, pero seguimos tomando pedidos hasta las 9:59. Un día estábamos adentro limpiando. Eran como las 10:30 de la noche. Éramos como 5 o 6 empleados en Kentucky Fried Chicken en ese momento. Yo estaba trapeando y algunos de nosotros vimos un coche entrar hacia el autoservicio, pero se dio la vuelta. Después de las 10 de la noche colocamos conos ahí. El coche dio vueltas por el estacionamiento durante al menos 10 minutos y noté que tenía placas temporales. Después de un rato, nuestro director salió y se acercó al coche porque se detenía frente a una de nuestras ventanas cada vez que pasaba por ahí. El conductor bajó la ventana de su coche y ya estaba completamente abajo antes de que mi gerente llegara a ella. Para mi sorpresa, era Tyler, el amigo de mi papá. Tenía un coche nuevo que no había reconocido. Pero lo más extraño fue que, incluso cuando bajó la ventana, nunca miró. Mi gerente me miraba directamente a los ojos mientras hablaba con él. Yo estaba detrás de la puerta de entrada. Mi gerente me vio observándolo, pero nunca volteó como lo haría alguien normal. Regresó y les dijo a mis compañeros y a mí que nos apuráramos para que pudiéramos salir de aquí. Fui la última persona en terminar mi cierre, así que solo quedábamos mi gerente y yo en el establecimiento. Me pidió verificar que las puertas quedaran bien cerradas. Asentí y fui al baño pensando que lo haría cuando terminara. Como siempre, hablaba por teléfono en el baño cuando la puerta se abrió. Pensé que era raro porque mi gerente es la única otra persona en el edificio y es un hombre. Grité que era un idiota y que estaba en el baño equivocado, pero nunca se fue. Fue aún más raro porque podía escucharlo respirar cerca de la puerta. Después oí gritos. Shell, soy yo, Tyler Popó, ¿estás ahí? Levanté mis pies para que no pudiera verlos, pero empezó a empujar todas las puertas diciendo mi nombre. Envié un mensaje a mi jefa que decía, ayúdame, baño, y Tyler vino a mi cabina. Intentó empujar la puerta, luego se fue, afirmando que sabía que yo estaba ahí. Miró por la rendija de la puerta y dijo, ¿ahí estás? Se agachó, metió la mano por debajo de la puerta e intentó desbloquear la cabina. Le di una patada en el brazo y él dijo, pero si soy el tío Tyler. Mientras lo decía, empezó a arrastrarse por debajo de la puerta de mi cabina y yo empecé a trepar por encima. Luego, mi gerente irrumpió por la puerta. Mientras yo gritaba y lloraba, Tyler y mi gerente empezaron a pelear. Llamé a la policía. Segundos después, Tyler yacía inconsciente en el piso del baño. Cuando llegaron la policía y la ambulancia, lo esposaron y lo subieron a la ambulancia. Fue acusado de varios cargos y recientemente salió de la cárcel. Esta situación me permitió tomar conciencia de mi entorno. Era Halloween 2
2012 y yo estaba cerrando el Kentucky Fried Chicken. Éramos un nuevo establecimiento en la zona donde estábamos y el barrio era bastante malo. Durante toda la tarde y la noche vi a cientos de personas vestidas con sus disfraces. Podías ver todos los disfraces, desde los clichés como Jason, Freddy Krueger o Michael Myers. Cerca de las 7:30 había una extensa fila adentro. De pronto se produjo un alboroto. Mi gerente salió para calmar la situación y un tipo disfrazado de Ghostface de la saga Scream salió corriendo. Esa misma persona acababa de pelearse con una mujer disfrazada de Meg de padre de familia. Al menos eso creía yo, hasta que ella nos dijo que no estaba disfrazada, solo era fea. Sin embargo, esa mujer informó a nuestro gerente y a la policía que alguien disfrazado de Ghostface trató de llevar a su hija de 7 años fuera del edificio. La niña iba y venía entre su mamá, que estaba formada, y el área de juegos dentro del edificio. Supongo que el hombre con el disfraz de Ghostface le dijo a la niña que su mamá le había pedido que la esperara en su auto y luego la agarró. La mamá se volteó, la vio y luego empezó a gritar y a chillar. Horas después cerramos con llave y un hombre golpeó la ventana del autoservicio. Llevaba un disfraz de Ghostface de la película Scream, pero no sé si era el mismo tipo de hace rato. Grité que estábamos cerrados y un tipo trató de entrar por la ventana del autoservicio. Grité más fuerte y mi gerente salió corriendo. Ese hombre corrió a nuestra puerta principal, la golpeó, se detuvo y nos miró fijamente. En ese momento solo quedábamos mi gerente y yo. Mi gerente llamó a la policía. El hombre se fue, abrió la cajuela de su auto y sacó algo de ahí. Luego lo metió debajo de su traje. Regresó hacia la puerta de entrada. Nos miró fijamente durante otros 30 segundos y sacó una pistola de debajo de su traje. La apuntó y apretó el gatillo. Ambos nos escondimos detrás del mostrador gritando, pero no pasó nada. Levantamos la vista y él estaba manipulando su arma. La cargó, la descargó y la volvió a cargar. Se le había atascado. La policía llegó, sacaron sus armas, el tipo de traje se tiró al suelo y lo arrestaron. Descubrimos que era peligroso y que tenía un largo historial delictivo. Tuvimos suerte de no haber sufrido ningún percance esa noche. Quizás sea cobarde, pero dejé ese trabajo poco tiempo después por el barrio en el que estaba ese Kentucky Fried Chicken. Trabajé en Kentucky Fried Chicken a principios de mis 20s. Era un lugar agradable para trabajar y ahí hice muchos amigos. Todos los empleados eran muy amables, por eso me quedé mucho tiempo. Sin embargo, en algún momento contratamos a un chico nuevo llamado Justino. Desde el primer día que empezó a trabajar ahí, Justino parecía un idiota. Era grosero y egoísta y hacía cosas como usar su teléfono durante el trabajo, tomar descansos para ir al baño demasiado largos y salir antes de tiempo. Me di cuenta de que era familiar de uno de nuestros gerentes y que para ayudar a su familia ella pudo conseguirle un puesto de trabajo. Era un tipo un poco problemático que ya había tenido problemas antes, pero pensábamos que este trabajo le ayudaría a salir adelante. Sin embargo, durante las primeras semanas no fue así. En la mayoría de los casos, cuando lo conocí, fue bastante amable conmigo, pero poco después, durante su turno, me invitó a salir. Me preguntó qué hacía y si quería salir o ir a algún lugar con él. Realmente no tenía ganas y le dije que estaba ocupada. En las otras veces que trabajamos juntos, siguió insistiendo, pidiéndome que saliera con él después del trabajo, o cosas por el estilo, y así casi cada vez. Cuando no decía nada y ponía excusas, él parecía cada vez más enojado. Me enteré por una compañera que él le había hecho lo mismo a ella. Era más alto que nosotras, casi parecía un jugador de fútbol, medía más de 1,80 m, tenía el cabello muy corto y se veía fuerte. Como acababa de verme registrar mi hora para la pausa del almuerzo, me propuso otra cita más con él, después del trabajo. Me negué una vez más, pero esta vez él me agarró del brazo y me preguntó por qué, con un tono muy serio y frustrado. Le dije que lo sentía, pero que realmente no quería. La manera agresiva en que me agarró me preocupó, y en ese momento decidí que tenía que hablar con mi jefe, porque realmente ya estaba harta de él. Como era la hora de la cena, estábamos muy apurados. No pude hablar con mi jefa, Cristina, y hasta olvidé la situación. Finalmente, cuando las cosas se calmaron y ya no estábamos ocupados, mi turno terminó y era hora de irme a casa. Fiché mi salida, tomé mi abrigo y fui hacia mi coche. Al acercarme, de repente vi a alguien salir de detrás de él. Estaba estacionada detrás del restaurante, que daba a un área verde con árboles. Vi que la persona que había saltado era Justino,
Realmente me sorprendió verlo. Me dijo que no tenía motivos para no quererlo y me preguntó cuál era mi problema. Le dije que realmente no tenía ningún problema con él y que solo quería irme a casa. Él bloqueaba la puerta del conductor y yo sabía que me costaría trabajo rodearlo. Le pregunté si debía volver al trabajo, pero me dijo que ya había terminado su día y que me había estado esperando durante 2 horas. Eso me asustó aún más. Entonces se puso frente a mí y volvió a agarrarme del brazo. Una vez que lo hizo, me empujó en la dirección opuesta. Había un coche estacionado a unos pasos de aquí y supongo que era el suyo, porque lo escuché desbloquearse. Me empujó hacia el coche y me dijo que subiera. Le pregunté por qué y me dijo que solo quería hablar. Cuando dijo eso, su voz parecía aclararse. Pensé que tal vez podría tener una conversación real con él, decirle que debía dejarme en paz y que esas cosas no son aceptables. Entré al auto de mala gana. Justino cerró la puerta y rodeó hacia la puerta del conductor. Pero en lugar de hablarme, inmediatamente encendió el auto y empezó a retroceder. También aseguró todas las puertas en el proceso. Tuve un mal presentimiento, le pregunté qué hacía y me dijo que me callara, insultándome. Luego empezó a despotricar sobre lo mucho que odiaba trabajar y que acababa de renunciar. Al decir eso, el coche empezó a acelerar y se metió en una carretera más transitada. Sabía que tenía problemas, saqué mi teléfono del bolsillo y de inmediato marqué el 911. Justino me vio hacer eso y apenas logré presionar el botón de llamada en mi teléfono. Escuchaba el sonido del otro lado de la línea, pero no por más de 2 segundos. Justino había agarrado mi teléfono, me gritó y peleamos por el teléfono durante unos segundos. Lamentablemente no pude quitárselo. Rápidamente tomó mi teléfono, bajó la ventana y lo arrojó a un lado de la carretera. Continuó manejando. Estaba aterrada, sabía que ya no podía pedir ayuda y decidí que tenía que intentar encontrar algo que hacer. Justino siguió conduciendo por la carretera a toda velocidad. Ninguno de los dos dijo una palabra. Durante varios minutos, solo hacía lo posible por pensar en qué podía hacer para intentar escapar. Cuando de repente vi la bendición de las luces intermitentes detrás de nosotros, Justino empezó a gritar y a maldecir. Finalmente se detuvo al costado de la carretera. La policía se puso detrás de él y en cuanto el auto se detuvo, Justino abrió su puerta y salió corriendo hacia el bosque. Vi al policía correr tras él y salí del auto. El policía me dijo que no me moviera, luego pidió refuerzos. Varios oficiales llegaron y poco después me enteré de que habían atrapado a Justino tras una persecución. La policía me dijo que habían recibido una llamada al 911 desde mi teléfono y que, aunque no hablé con nadie, investigaron el área de donde provenía la llamada. Al principio detuvieron a Justino porque iba a exceso de velocidad, pero después de que se escapó, lo persiguieron. Estaba tan agradecida de estar bien y de haber salido de esa situación. Después de eso, tomé un descanso y regresé a trabajar por un corto periodo, en ese tiempo en que vivía en la calle, o más precisamente en mi auto. Siempre me estacionaba cerca de los restaurantes de comida rápida, porque la gente siempre me daba un poco de cambio o comida que acababan de comprar. Un día me puse en la entrada de un centro comercial y dentro de este, el lugar más concurrido era un Kentucky Fried Chicken. Durante todo el día recibí algunos dólares y muchos nuggets de pollo. Después de unas horas noté que un coche que se había ido varias veces volvió a estacionarse en el estacionamiento del Kentucky Fried Chicken con placas cubiertas, pero la persona nunca salió del coche. Pensé que era raro, pero no le di más vueltas. Todo el día comí en mi coche. Cerca de las 8 de la noche, la mayoría de los comercios comenzaban a cerrar y el tránsito disminuía. Por fin, el Kentucky Fried Chicken estuvo un poco menos lleno durante unos minutos y un hombre salió de su coche para acercarse a la puerta del restaurante y tomó una foto del interior. Segundos después, la aparente gerente del establecimiento salió, discutiendo con esa persona. Ella regresó al interior y el hombre volvió a subir a su coche. Estuvo en su teléfono y se fue aproximadamente 5 minutos después. Estaba estacionada a unos 10 metros del estacionamiento del Kentucky Fried Chicken, desde donde podía ver todo lo que ocurría. Tras unas horas, el lugar cerró y desde afuera los empleados parecían estar limpiando. Intentaba dormirme y vi que el coche de hace rato se estacionó. Eso me despertó por completo. Quedaban 2 autos en el estacionamiento, el suyo y otro más. Algunas personas se fueron. La única persona que vi adentro fue la mujer con la que él hablaba antes.
Vi a un hombre vestido de oscuro y con guantes salir de su auto. Las luces del Kentucky Fried Chicken se apagaron. El hombre estaba parado al costado del edificio, cerca de un contenedor de basura, pero de manera que no se le pudiera ver. Estaba en la sombra. Al darme cuenta de esto, bajé completamente mi asiento para que nadie pudiera verme. La mujer salió, se dio la vuelta y empezó a cerrar la puerta con llave. En cuanto ella se dio la vuelta, el hombre corrió hacia ella, la jaló del cabello y empezó a gritarle mientras la metía de nuevo adentro. Me incliné un poco más para ver, pero no vi nada. No pasó nada durante unos 10 minutos, hasta que el hombre salió de nuevo y fue directamente a su coche. Pero en lugar de irse, se dirigió hacia la puerta principal y volvió a entrar, asegurándose de dejar la cajuela abierta. Unos minutos después, vi algo que nunca olvidaré. El hombre arrastraba el cuerpo de la mujer, pero no tenía cabeza. Luchó para meterla en la cajuela, pero al final lo logró. Regresó al restaurante y salió con un Soca FC lleno de algo, luego lo tiró en su cajuela, volvió a entrar de nuevo durante lo que parecieron 20 minutos. Salió de nuevo, cerró el Kentucky Fried Chicken y se fue. Luego, alguien más vino a recoger el otro auto que estaba en el estacionamiento. Unos días después fui a un Starbucks para usar el baño. En las noticias mostraron un reportaje sobre una mujer desaparecida con su foto. Era la empleada del Kentucky Fried Chicken. Entrevistaban a su esposo, quien lloró durante la entrevista. Lo que me asustó fue que su esposo era el hombre que vi con ella esa noche fatídica. Sé que él la mató, pero estaba en las noticias, como si no tuviera nada que ver con todo eso, como si no supiera nada. Haber visto a esa mujer esa noche me ha perseguido desde entonces. Desde que fui a Kentucky Fried Chicken se ha convertido en uno de mis restaurantes favoritos. Me encanta su sándwich de pollo y su salsa perfecta, pero la universidad de la que acabo de graduarme está en una zona donde no hay un Kentucky Fried Chicken cerca. Así que cuando estaba en clases nunca podía comerlo. El año pasado, al finalizar el semestre, mientras manejaba a casa de mis padres, decidí ir al Kentucky Fried Chicken. Salí de la escuela en la mañana y tenía 4 horas de camino a casa. Con una hora restante, mis antojos me vencieron. Vi un Kentucky Fried Chicken y me detuve. Era un Kentucky Fried Chicken al que nunca había ido antes, pero parecía relativamente nuevo y estaba muy concurrido. Hice fila en el drive-thru, que era relativamente larga, pero avanzaba rápido. Pedí el número 1. Lo que normalmente pido consiste en un sándwich de pollo, papas fritas y una bebida. Tenía tanta hambre que decidí estacionarme y comer ahí mismo. El Kentucky Fried Chicken estaba en una gran zona comercial, con un centro comercial y un estacionamiento muy grande. Así que conduje hacia una zona abierta del estacionamiento del centro comercial, que no estaba muy concurrida, y empecé a comer. Rápidamente, empecé a sentirme molesta por la forma en que el sol brillaba en mi cara a través del parabrisas. Cambié de lugar de estacionamiento para ir a donde había un lugar sombreado, cerca de un árbol. Mientras daba marcha atrás para sacar mi auto del lugar y dirigirme al otro, vi otro auto que estaba estacionado un poco más lejos de mí. Salió de su lugar al mismo tiempo que yo. Conduje hacia mi nuevo sitio y estacioné cerca del árbol. El auto me siguió y se estacionó a unas 10 plazas de mí. Me pareció extraño, pero me concentré más en comer. Poco después, al seguir manejando hacia casa, me olvidé completamente del auto y empecé a irme. Pero noté que ese mismo auto había empezado a manejar junto conmigo. Nunca me fijé quién la conducía. Estaba demasiado lejos para saberlo. Una vez más me pareció extraño, pero ¿qué podía hacer? Seguí mi camino y tomé la autopista más cercana. Noté que el auto que parecía seguirme hizo lo mismo, lo cual me preocupó un poco. Me preguntaba por qué alguien me seguía. Quizás le cerré el paso sin darme cuenta antes. Seguí conduciendo y el auto permaneció detrás de mí. Todo ese tiempo intenté ir más despacio o cambiar de carril, pero el auto seguía siguiéndome. Aún no puedo describir la apariencia del conductor, ya que no lo vi de cerca. Me preocupaba cada vez más mientras me acercaba a casa. No quería que ese tipo supiera mi dirección. A unos 10 minutos de la casa decidí salirme de la autopista y tomar la salida. Realmente no tenía un plan, pero sabía que no debía ir a mi casa con alguien siguiéndome. Había un pequeño pueblo con tiendas y gasolineras. Entré al estacionamiento de un supermercado y me estacioné en la parte de atrás, donde no había muchos otros autos. Por supuesto, el auto que me seguía hizo lo mismo. Tomé mi teléfono y llamé a mis papás. Estaba a punto de decirles que me estaban siguiendo y así preguntarles qué debía hacer,
Antes de terminar mi frase, vi el auto estacionado detrás de mí, a unos lugares a la izquierda. Noté que la puerta del conductor del auto se abrió y que las dos puertas traseras de los pasajeros también se abrieron. Entonces vi a 3 hombres altos salir del auto y empezar a dirigirse hacia mí. En ese momento, mientras se acercaba a mi auto, entré en pánico y pisé el acelerador para irme lo más rápido posible. Vi a esos hombres detenerse y correr hacia su auto. Ahí fue cuando tuve suerte. Un coche de policía circulaba por una calle tranquila que conectaba el supermercado con otros comercios. Cuando me vio salir a toda velocidad, de una manera casi impulsiva, me detuvo. El auto que me seguía también aminoró la marcha, pero después se marchó. Cuando el policía llegó a mi ventana, me dijo que estaba conduciendo de manera un poco loca y le expliqué la situación. Entonces me dio una simple advertencia para que bajara la velocidad y condujera con más cuidado. Y me ofreció seguirme por unos kilómetros para asegurarse de que no me estaban siguiendo. Acepté su oferta y afortunadamente pude llegar a casa sin volver a ver ese auto. Todavía me pregunto a veces por qué ese auto me seguía desde hacía tanto tiempo y qué querían esos hombres de mí. Esta historia sucedió hace alrededor de un año. Una noche, mi novia y yo estábamos en el Kentucky Fried Chicken, uno de nuestros restaurantes favoritos al que siempre íbamos. Normalmente pasábamos por el autoservicio, pero esa noche decidimos comer dentro del restaurante. Era un poco tarde y no había mucha gente. Nos sentamos solos en una cabina al otro lado del restaurante. Generalmente comíamos y bromeábamos mientras conversábamos de manera casual, cuando de repente escuché que golpeaban la ventana justo frente a nosotros. Estábamos sentadas cerca de la ventana, así que me sorprendí mucho porque estaba oscuro afuera y no podía ver bien a través de la ventana. Pero cuando miré, vi a un hombre, un tipo que parecía agresivo. Golpeaba salvajemente el cristal justo frente a nosotras. Mi amiga y yo nos sorprendimos y miramos al hombre para ver cuál era su problema. Empezó a gritarnos algo, pero no entendí qué era. El hombre llevaba una sudadera oscura con la capucha puesta y parecía llevar lentes y una barbita marrón. No sé si estaba loco o qué, porque yo ciertamente no había hecho nada para enojarlo. De repente dejó de gritar, nos dio la espalda y salió corriendo. En la noche mi novia y yo nos miramos atónitos. ¿Qué fue eso?, preguntó. Pensé que el tipo estaba loco o drogado o algo así, pero los dos estábamos felices de que se hubiera ido. Como muchos Kentucky Fried Chicken, este se ubicaba junto a varios comercios, por lo que pensamos que él venía de uno de ellos. Hablamos de eso unos minutos y luego estábamos listas para ir a casa. Tenía que ir al baño, así que le dije a mi amiga que me tomaría unos minutos y que después nos iríamos. Entré al baño, me acomodé en el urinario y hice lo mío. Mientras estaba adentro, vi a alguien usando una de las cabinas de los hombres. Cuando terminé, fui al lavabo y empecé a lavarme las manos. Al escuchar que se abría la puerta de la cabina, miré casualmente para ver quién salía. No podía creer lo que veía. Cuando vi al mismo hombre que estaba afuera, se detuvo en seco y me miró fijamente. Luego, lentamente, apareció una sonrisa amplia y aterradora en su rostro. No perdí tiempo y salí del baño lo más rápido posible. Vi a mi novia que me esperaba en la puerta y pudo notar el pánico en mi rostro. Ella me preguntó qué pasaba y le dije que debíamos irnos. No me fijé si el hombre nos seguía. En el coche le dije a mi novia que vi al hombre en el baño. Ella quedó impactada al escuchar eso. Luego manejamos a casa y por suerte nunca volvimos a ver al hombre. Lo más loco de todo esto es que teníamos vista a la única entrada del restaurante y nunca vimos al hombre pasar por la puerta. No sé cómo terminó de repente adentro, en el baño, pero al pensarlo me da escalofríos. He trabajado Hace unos años, me pasó la cosa más extraña en un Kentucky Fried Chicken. Cuando trabajaba ahí, a menudo estaba en el autoservicio entregando la comida que los clientes pedían. Un día, no recuerdo exactamente qué día fue, pero sé que era un día entre semana. Era por la tarde y aunque no había mucha gente, el autoservicio estaba lleno de autos. Tuve que interactuar con varias personas. Reconocí a un hombre al que le había entregado su pedido recientemente. Había estado ahí hace poco. Fue un poco extraño, pero le di lo que había pedido y seguí con mi trabajo. Lo volví a ver como 20 minutos después, pero solo había pedido una bebida. Se la di y se fue, pero regresó solo 10 minutos después y pidió otra bebida. Esta vez, bromeando, le dije al hombre que ya estaba aquí de nuevo, pero él lo negó, afirmando que era su primera visita y que yo me equivocaba. Tampoco se veía muy amigable. Me respondió de una manera desagradable. Le di su bebida y se fue.
No lo vi por unos 30 minutos, pero volvió. Esta vez solo bebió agua. Cada vez que regresaba, solo pedía cosas pequeñas. Estaba realmente confundida por su comportamiento. Regresó varias veces para pedir pequeñas cosas cada vez y siempre parecía enojado. Fue una de las cosas más extrañas que he visto en mi vida. Salí del trabajo esa noche y al regresar a casa tuve que parar en la tienda para comprar 2 o 3 cosas. Solo estuve en la tienda 5 minutos cuando de repente vi al mismo hombre caminando por un pasillo a unos 6 metros de mí. No pareció darse cuenta de mi presencia. Pensé que era una coincidencia absurda y estaba en pánico solo de pensar en lo loca que era esta situación. Salí de la tienda poco después y en los días siguientes olvidé al hombre la mayor parte del tiempo. Sin embargo, menos de una semana después, mientras sacaba la basura en casa, vi al mismo hombre nuevamente. Esta vez él caminaba por mi calle. Vivo en un vecindario grande, pero nunca lo había visto antes, excepto en el Kentucky Fried Chicken. Estaba paralizada y regresé al interior de mi casa. No sé si el hombre me vio o no, pero después de ese incidente nunca lo volví a ver. Me parece realmente aterrador cómo sucedió todo esto. A veces me pregunto si me estaba acosando o algo así. Para ser honesta, es tan loco que mucha gente no me cree cuando les cuento esta historia, pero yo sé lo que pasó. De todos modos, estoy feliz de no haber vuelto a ver a ese hombre desde entonces. Eso pasó hace un mes, ahora estoy mucho mejor. En mis futuros trabajos no volveré a tomar turnos nocturnos, porque la oscuridad me pone la piel de gallina. He solicitado muchos trabajos porque ya tengo la edad legal para trabajar. Estoy en la preparatoria y necesito dinero con urgencia para ayudar a mi familia. Estoy dispuesta a aceptar cualquier trabajo. 5 empresas aceptaron mi solicitud. Entonces decidí probar en mi primer trabajo McDonald's, el cual fue aceptado bastante rápido. Debo decir que el personal y el gerente eran muy amables. Mi amiga también trabajaba ahí, lo cual es una verdadera ventaja. La única desventaja de ese trabajo probablemente eran los clientes que mi amiga reconocía. No sabía qué puesto elegir ni si quería el trabajo, así que pedí un puesto de entrenamiento. Mi gerente aceptó con gusto y me dejó elegir mis horarios. Elegir el turno de noche en lugar del de día fue una pésima decisión. Pero bueno, necesitaba ver cómo era trabajar y pensé que sería más fácil de esa manera, ya que era un trabajo nocturno. ¿No es cierto? Pues estaba terriblemente equivocada. Me preparé con el uniforme de mi amiga que ella me prestó. Incluso me llevó hasta allá. Honestamente, el McDonald's era bastante superficial. Cuando digo superficial, me refiero a que había tantos alcohólicos y drogadictos en los alrededores que el ambiente era extraño desde nuestra llegada. Durante el trayecto en coche, sentí que no iba a ser una buena noche de trabajo, pero mi amiga me tranquilizó diciéndome que todo iba a salir bien. Ella me dejó en la parada de autobús a 5 minutos de mi trabajo y dijo que vendría por mí. A medianoche, alrededor de las 10 de la noche, mi trabajo de aprendiz duraba solo 2 horas. Acepté y le dije que me recogiera donde me había dejado. Cuando arrancó, vi cómo su auto se alejaba. Después de ver que se había ido, empecé a caminar hacia el McDonald's, pero mientras caminaba, empecé a escuchar pasos detrás de mí. Realmente no pensé nada de eso porque era algo normal. Probablemente la persona solo estaba caminando hacia su auto, el McDonald's o incluso las tiendas. Pero tenía un muy mal presentimiento. Sentía que me estaban observando, así que me detuve un segundo. Los pasos se detuvieron al mismo tiempo que los míos. Al mirar atrás, vi a un hombre de unos 40 años mirándome fijamente. Me pareció extraño, porque solo sonreía mientras respiraba muy fuerte. Era más alto que yo y también parecía más fuerte. Parecía estar a unos metros de mí. Rápidamente aparté la mirada y corrí hasta mi lugar de trabajo. Había aproximadamente 3 personas trabajando, incluyendo a mi gerente y un amigo, alrededor de las 10:30 de la noche. Y ya había tenido mi dosis de gente grosera y borracha, que hacía pedidos o incluso intentaba coquetear conmigo. Pero eso se detuvo rápido y poco después mi amigo llegó y me ayudó con mi trabajo. Él me ayudó con la mayoría de las cosas y me sentía segura con él. De hecho, él era un conocido mío, pero rápidamente nos volvimos mejores amigos. Después de tomarle la orden a un tipo borracho, mi amigo me apartó y me preguntó si conocía al tipo de afuera. Estaba confundida por lo que quería decir y al principio pensé que bromeaba, hasta que me mostró la ventana de la derecha. Se me secó la boca y mi rostro se descompuso. Era el mismo tipo que me seguía antes del trabajo, pero no se lo dije. En vez de eso, porque fui tonta.
Me reí un poco y le dije que no era nada grave. Él se encogió de hombros y volvimos a la cocina. Eran las 11 y ya no había clientes, pero el mismo tipo no dejaba de mirarme. En ese instante, agaché la cabeza y recé, deseando que no entrara. Fuine me escaneaba con la mirada de pies a cabeza. Era asqueroso, me sentía sucia. Él había estado presente desde el inicio de mi turno y llevaba en ese lugar unos 30 minutos, lo que hacía que ahora fueran las 10:30 de la noche. Empecé a entrar en pánico y supliqué para que no viniera, pero en medio de mis pensamientos escuché algo. Mi corazón se detuvo cuando escuché el sonido de la puerta abriéndose. El tipo raro se acercó lentamente a mi mostrador mientras miraba todo mi cuerpo, hasta que estuvo justo frente a mí. Respirando pesadamente y casi babeando, su aliento apestaba a alcohol y cigarrillos. Tenía un olor a pescado que, para ser honesta, casi me hizo vomitar. Las señales de alarma no dejaban de activarse, pero traté de seguir siendo cortés. No dejaba de mirarme fijamente. Eché un vistazo a mi amigo que estaba en la cocina, ocupándose de limpiar todo, asegurándose de que nada se quemara. Me enfoqué en el chico. Sin importar mis preguntas, él permanecía callado. Probablemente eso duró así durante 5 minutos seguidos hasta que finalmente dijo algo. Una piel tan hermosa, tan joven, cabello negro y corto, una apariencia tan bonita. Antes de poder hablar o pedir ayuda, ocurrió algo inesperado. El viejo se lanzó sobre mí e intentó entrar en la parte donde yo trabajaba. Me miró como si fuera un pedazo de carne. Tratar de subirse al mostrador no fue fácil para él. Al final intentó atraparme y quedó atascado a medio camino, mientras yo trataba de retroceder hacia mi espacio de trabajo. Afortunadamente, resbalé y caí sentada. Intenté escapar arrastrándome, con la esperanza de que él no pudiera pasar. Estaba tan asustada que ni siquiera podía pronunciar una palabra. Mi amigo dejó lo que estaba haciendo y le gritó a mi gerente que viniera. Mi gerente llegó rápidamente, lo que hizo que el anciano se levantara y huyera. Mi amigo corrió rápidamente para ayudarme y me llevó a la parte trasera de la tienda, que fue lo que mi gerente le pidió que hiciera para calmarme. Pronto llamamos a la policía. Mi amigo se veía pálido y paralizado, como si hubiera visto un fantasma. Mi gerente esperaba a la policía en el mostrador cuando mi amigo explicó velozmente quién era ese sujeto. Era conocido por acosar a las mujeres que trabajaban aquí. Les tomaba fotos, les pedía su número, les ofrecía alcohol e incluso documentaba su apariencia. De hecho, tenía prohibido entrar o incluso acercarse al establecimiento. La policía ya sabía muy bien quién era él debido a su comportamiento aterrador en el pasado. Después de toda la investigación y el interrogatorio, ya era como la 1 de la mañana y pude irme. Me interrogaban mientras mis 2 amigas estaban juntas, y de regreso, mi amiga me tomó de la mano y me aseguró que todo estaría bien. No creo que vuelva a ir ahí. Después de eso, no volveré a confiar en un trabajo nocturno. Buscaré empleo en otro restaurante de comida rápida. A ese viejo tipo aterrador que espero esté en la cárcel, por favor, mantente lejos de mí. Lejos de mí.